Vamos a ver ahora algunas cuestiones de la unidad del punto, perdón, número 8, partiendo de que la Eucaristía es origen y fundamento del nuevo pueblo de Dios, un pueblo que es la Iglesia fundada en la sangre de la nueva alianza. La Eucaristía contiene el sacrificio de la cruz y la misma víctima pascual. Podemos preguntarnos qué es primero y qué es lo otro. Mi opinión es que porque está el sacrificio está la víctima, y porque el sacrificio está eternizado, la víctima también permanece. Ahora, no permanece como una víctima inerte, sino como la misma víctima resucitada. Recordemos que, tomando la imagen de Apocalipsis, Cristo es el Cordero degollado, pero en pie. Por lo tanto, la Eucaristía es prolongación de la encarnación y prenda de la resurrección, por ser la carne resucitada de Cristo, como semilla, como algo que nosotros recibimos para poder resucitar más adelante. Así que vamos a ver tres aspectos fundamentales: la presencia real, el sacrificio y el banquete. Presencia real. Ya los padres vemos que consideran la Eucaristía como la carne de Cristo. Y que Él está presente en los dones eucaristizados, una valoración fuerte del domingo en el día de la resurrección del Señor para Justino. Es la carne resucitada, como habíamos dicho antes, que por recibirla a nosotros es la dinamis, lo que nos dinamiza para que nuestra propia carne resucite un día. San Ireneo mismo dice que hay una transformación de los elementos bajo la palabra de Dios. Acá ya vemos una cierta idea de contexto litúrgico y ritual. Y San Juan Crisóstomo que hay una presencia real, pero que no es sensible. Una transformación de los dones. Los padres tienen una idea mística, mistérica. Expresan una transformación real, es decir, de tipo ontológico, sin poder explicitar el cómo. Hablan de que hay una intervención del verbo o del espíritu para que esto suceda. Hemos visto cuando tocamos la Edad Media las controversias eucarísticas. Podemos citar aquel que contrarió a Ratramno, el abad Pascasio Radberto, cuya doctrina es correcta, y va a ser un poco la base del resto de la doctrina medieval o de muchos de sus términos, como conversión, mutación. Él dice que es el mismo cuerpo, aunque en forma diferente. Dice que es real, por lo tanto es la verdadera carne de Cristo, la carne que nació de María, pero en misterio. Acá retomando un poco las ideas patrísticas. Dice Pascasio Radberto que la muerte de Cristo se renueva místicamente, otra vez en misterio, en la Eucaristía. Él ya va a tomar algunos términos filosóficos, pero solo algunos. Habla de sustancias y especies, no de accidentes, no de sustancias y accidentes, sino de sustancias y especies. Especies es lo que nosotros podemos percibir sensiblemente, en el caso de la Eucaristía. Hablando de la presencia real, hemos visto a Berengario de Tours, cuya doctrina fue rechazada por la Iglesia, que parte de la noción filosófica de que sustancia es lo sensible, lo perceptible por los sentidos, y tiene como consecuencia que por lo tanto Cristo, cuyo cuerpo es real, aunque resucitado, está localizado en el cielo. Es decir, a pesar de la idea de resurrección, no perdía esta idea de localización espaciotemporal. Por lo tanto, niega la conversión eucarística. No existe una conversión eucarística. Para Berengario de Tours solo había una presencia dinámica y figurativa. El concilio de Letrán, cuarto concilio de Letrán, va a ajustar un poco las cosas en este sentido y va a hablar, sin canonizar el término, va a hablar de transubstanciación. Dice que Cristo es sacerdote y es sacrificio a la vez, y que el sacramento solo puede confeccionarlo el sacerdote válidamente ordenado. Es decir, hay que tener el sacramento del orden para celebrar válidamente, pronunciar válidamente
las palabras de la Eucaristía y por lo tanto transubstanciar. Un poco esa es la idea del Concilio de Letrán. Santo Tomás de Aquino dice que hay una presencia de Cristo, pero no es por movimiento local que se hace presente, sino que es el mismo cuerpo histórico, aunque resucitado. Él sí va a usar la palabra accidentes, es decir, ellos permanecen, por tanto permanecen las apariencias de pan y vino. Apariencias no como algo ficticio, sino entendido como lo que aparece. Gusto, volumen, peso, olor. Hay una conversión para Santo Tomás de la sustancia de pan y vino a la sustancia de cuerpo y sangre de Cristo. Y esta mutación solo es posible por la potencia divina. Es decir, hay una acción divina que produce algo que naturalmente no podría ocurrir. Y que se llama transubstanciación, el paso de toda una sustancia a toda la otra. Santo Tomás afirma de que en cada una de las dimensiones del pan está todo Cristo, no solamente un pedazo de Cristo. Ahí él se va del sensualismo craso. Y también que como esta presencia es real y permanente y que depende de Cristo, no de nosotros, todos reciben el cuerpo de Cristo, los buenos y los malos, aunque no todos reciben la gracia de la comunión. Mientras tanto, en el año 1264 comienza la fiesta del Corpus Christi y en 1274 el Segundo Concilio de León también va a tomar para explicar esto el término transubstanciación. Todo esto fue negado por la Reforma Protestante, o por lo menos bastante de esto. En primer lugar, Lutero, que niega que haya transubstanciación. Él habla de la consubstanciación, por lo tanto afirma firmemente la presencia real. Para Lutero está Cristo por acto y uso, por lo tanto terminada la celebración de la cena ya no hay presencia real. Y mientras esté esa celebración también lo reciben los malos, por lo tanto la existencia, la presencia real no depende de la disposición moral del receptor. No sucede así con Zwinglio, para quien la presencia es una concepción simbólica, porque Cristo está localizado en el cielo y no viene a la Eucaristía. Para él, el es de las palabras de la institución quieren decir significa. Esto significa mi cuerpo. Y que el sacramento da la gracia, pero no como una cosa, sino cuanto estimula la fe. Calvino afirma una presencia real, pero por potencia y virtud, no una presencia real físico resucitado. Por lo tanto, él va a negar la transubstanciación y la consubstanciación. Localmente Cristo está en el cielo, pero está presente en cuanto que actúa en la Eucaristía. Hemos visto ya que el Concilio de Trento nos habla de una presencia real. Cuerpo y sangre significan la persona entera de Cristo, no partes de él. Cristo está sustancialmente en la Eucaristía después de la consagración, por lo tanto no es solamente en uso. Si no está solamente en uso, sino sustancialmente permanece luego y por lo tanto es legítima la adoración y las procesiones eucarísticas. El concilio habla de que hay una conversión sustancial que la Iglesia aptísimamente llama transubstanciación. Por lo tanto, vuelve a utilizar esta palabra como la más conveniente para explicar lo que sucede. Sin embargo, no hay un aval dogmático a este término, dado que es un término que existió mucho tiempo después y que viene de la filosofía y no de la revelación.
dice que la remisión de los pecados, si bien puede suceder, no es el fruto principal de la Eucaristía. Así que nosotros nos encontramos, en definitiva, que en la Eucaristía hay una presencia real por la conversión sustancial. Del pan y del vino solo quedan las dimensiones visibles, no la sustancia, lo que es. Sustancia es la realidad fundamental y especies son las apariencias, lo que aparece. En esa división tripartita de sacramentum tantum restantum y reset sacramentum, la reset sacramentum en la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Cristo. La única sustancia del cuerpo de Cristo se hace presente en la múltiple mediación de las especies. ¿Por qué? Porque aunque sean múltiples, hay un único término, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no es una presencia física, sino una presencia sustancial. Alguna cuestión práctica es cuánto dura. El criterio de duración no puede ser un criterio químico, hasta qué molécula de pan, sino según el sentido común. Por lo tanto, si los fragmentos de Eucaristía son perceptibles, el sacerdote los vierte en el cáliz y los consume. Si ya es polvillo, ya no estamos hablando acá de cuerpo de Cristo. Si Cristo está realmente presente en la Eucaristía y si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, podemos decir que la Iglesia nace de la Eucaristía. Por eso la centralidad de la celebración, especialmente en el día de la resurrección, el domingo, para los cristianos. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo glorificado, prenda de la gloria futura. Por estar presente en la Eucaristía, tiene que ser tratado con cuidado, con devoción, puede ser adorado y debe ser reservado especialmente para llevarlo a los enfermos. Y porque hay transustanciación, hay también transignificación y transfinalización, es decir, un cambio de significado y de finalidad, pero tiene los cambios de significado y de finalidad una base en el ser, podemos decir una base ontológica. Si nosotros queremos hablar de la Eucaristía como sacrificio, tenemos que decir que, en primer lugar, el sacrificio de Cristo en la cruz es el sacrificio modélico. No podemos partir de las ideas sacrificiales de las religiones en general ni del Antiguo Testamento. Por eso tenemos que decir, lo que aconteció en la cruz es un sacrificio. Y a partir de ahí mirar hacia adelante y atrás. Sin embargo, esto no ha sido tan sencillo. Los padres ven en el sacrificio eucarístico el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento, como un máximo. Gregorio Niceno mira a Cristo como sacerdote y cordero, algo que trae de la carta a los hebreos y del Apocalipsis. San Agustín dice que Cristo es inmolado en el sacramento, o mejor dicho, que Cristo se inmola in sacramentum, in misterio, místicamente, cada día. Sacramento en que la Iglesia también se ofrece, porque si la Iglesia es cuerpo de Cristo, o la Iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza, en el ofrecimiento de la cabeza está también el ofrecimiento del cuerpo, porque no puede estar separado de su cabeza. Por lo tanto, en la idea patrística, la Eucaristía es anamnesis del sacrificio de la cruz, es decir, es el mismo sacrificio in mysterium. Esto va a quedar un poco oscurecido después con las controversias de la Edad Media, que van a ir desviándose hacia el cómo más que hacia el qué. Pedro Lombardo dice que lo que es ofrecido y consagrado por el sacerdote se llama sacrificio e inmolación, porque es memoria y representación del verdadero sacrificio de la cruz. Es decir, para él, en el sacramento se hace memoria de lo que se realizó una vez. Es un único sacrificio en todas partes, de modo diferente. Después la Iglesia va a tomar esto como cruento e incruento.
Santo Tomás de Aquino dice que es sacrificio la misa, la Eucaristía, porque representa la pasión del mismo Cristo, que es hostia en cuanto contiene a Cristo mismo, que es inmolación porque es imagen representativa de la inmolación de la cruz, y que Cristo es sacerdote y víctima. Lo de víctima ya lo hemos visto, pero el sacerdote actúa in persona Christi, representando al mismo Cristo. Todo esto va a ser muy problemático para los reformadores, porque dicen que la redención se dio en una cruz y por lo tanto está terminada, no puede haber otro sacrificio, porque estaríamos reemplazando la acción de Cristo. Dicen ellos que la víctima tan grande aplacó la ira de Dios y este no imputa el pecado. Para los reformadores, el hombre sigue siendo justo y pecador a la vez. No en cuanto a su condición humana, sino que en cuanto a su pecado permanece, pero el Padre ve en él a Cristo, Cristo como que se interpone entre el pecador y el Padre, y por lo tanto el Padre ve a Cristo y no le imputa el pecado al pecador. Por el sacrificio de Cristo se derogan todos los sacrificios y no puede haber una mediación objetiva de la gracia. El hombre por pecador no es libre, por lo tanto no puede cooperar activamente a su salvación, es decir, no puede realizar ningún sacrificio, ni solo ni en conjunto, por lo tanto no hay sacrificio de la Iglesia. Lutero va a decir que Cristo instituyó la misa como banquete y no como sacrificio. Zwinglio de que la misa es solo el recuerdo del sacrificio y la garantía de la redención obtenida. Para Calvino, como no hay otro sacerdocio que el de Cristo, la cruz será el único sacrificio y la misa es una blasfemia porque nos haría olvidar la cruz de Cristo. La misa, que es un don de los hombres a Dios, modificaría la cena, que es un don de Dios. Únicamente acepta la palabra sacrificio en el sentido de alabanza y acción de gracias, pero nunca propiciatorio, es decir, para ser propicio a Dios hacia nosotros. El Concilio de Trento va a aclarar que es la Eucaristía verdadero y propio sacrificio y que no menoscaba el de la cruz. Que en la última cena Cristo instituyó el sacerdocio, por lo tanto es uno de los sacramentos. Que la Eucaristía es representación y memorial del sacrificio de la cruz, que es único. Cristo en la última cena ofreció su cuerpo y su sangre al Padre bajo las especies de pan y vino. Por lo tanto, no es una memoria externa, ni un nuevo sacrificio, sino que hace de nuevo presente el único. Es propiciatorio porque es la misma víctima y el mismo oferente, Cristo. Es decir, la acción del sacerdote es acción de Cristo, no una acción, una potencia personal y aislada del sacerdote. Va a perdonar los pecados, pero no como sacramento propio, sino como causa remota. Se dice que la misa es el sacrificio de Cristo de modo incruento y el de la cruz es el sacrificio de Cristo de modo cruento. Que pueden hacerse misas a Dios en honor de los santos y también por los difuntos, y que toda misa es pública, aunque el sacerdote esté solo, porque él es un ministro público de la Iglesia. Esto en contra de lo que decían los reformadores atacando las misas privadas. La misa privada era aquella en la que el sacerdote celebraba solo. El concilio dice que, aunque celebre solo, en realidad toda misa es pública. El Vaticano II habla de que la misa lo que hace es perpetuar y hacer presente el sacrificio, y Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios dice que es el mismo sacrificio de la cruz. Por lo tanto, respecto de la idea de sacrificio tenemos que decir que el de Cristo es un sacrificio histórico, realmente sucedió, de expiación, perfecto, definitivo, único y eterno. La resurrección eterniza el sacrificio y la oblación. No es un hapax, palabra griega que significa de una sola vez,
sino un effapax, de una sola vez y para siempre, o de una vez para siempre. Por lo tanto, permanece continuamente siendo ya perfecto, no es que está inacabado. Y tiene valor escatológico y definitivo. Por eso se puede hacer presente, pero es un único sacrificio. Se hace presente en la tierra lo mismo que el sacerdocio de Cristo, pero no es otro. Por lo tanto, el sacerdote, el cura, digamos, no tiene un sacerdocio, sino que participa de la eterna acción sacerdotal de Cristo. Así no se repite, no hay una iteración el sacrificio de Cristo, sino que participamos repetidamente de él. Y que la resurrección, que es lo que nos va a hacer presente siempre el sacrificio a nosotros, es la aceptación del sacrificio por el Padre. Ante la pregunta, ¿es sacrificio de la Iglesia? Sí, porque la Iglesia participa de este sacrificio, ofrece juntamente con Cristo, que quiso asociarla, como la cabeza, que es Cristo, ha querido asociar a su cuerpo, que es la Iglesia. Y al estar unida a su cabeza, ella se ofrece a sí misma. Por lo tanto, podemos decir que es sacrificio de la Iglesia como participación del sacrificio de Cristo. Una de las ideas más interesantes es la de banquete, porque es verdad que es un sacrificio, pero es un sacrificio en forma de banquete, en forma de comida. Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna acción ritual sangrienta, sino que participando del banquete se participa en forma plena en el sacrificio. Según Corintios, 1 Corintios 11, la comunión es la máxima apropiación del sacrificio. ¿Y por qué? Ya lo hemos visto en la primera unidad cuando hablamos de comer y beber juntos. Porque al ser en forma de banquete incorpora a Cristo, lo comemos, es la máxima inmanencia entre Dios y el hombre. Como diría Cirilo de Jerusalén, somos concorpóreos y consanguíneos con Cristo y somos asimilados por Cristo. Cuando nosotros asimilamos a Cristo, en realidad estamos siendo asimilados por Cristo. Este banquete une a la Iglesia, símbolo del único cuerpo es la Iglesia. Dado que la Iglesia se nutre de la Eucaristía, no existe Iglesia sin Eucaristía. Es el sacramento de unidad y el vínculo de la caridad. Varios padres van a tomar esta imagen de que así como el pan que es uno fue formado de múltiples granos, por eso también la Iglesia formada de múltiples cristianos es una. Lo mismo con la imagen de las uvas con las cuales se hace el vino y por lo tanto la sangre de Cristo. Una aclaración, la idea de cuerpo místico de Cristo, lo hemos visto, primero designó a la Eucaristía porque significaba sacramentalmente, la palabra místico, in misterio, y a la Iglesia se la llamaba simplemente cuerpo de Cristo, a secas. Luego, a la Edad Media se produce lo que llamamos inversión eucarística, dar vuelta los términos, y cuerpo místico de Cristo pasó a designar a la Iglesia y cuerpo de Cristo a secas a la Eucaristía. Pero hay una relación. ¿Por qué? Porque la Iglesia hace la Eucaristía, en cuanto que, entre comillas, vamos a usar la palabra, no me gusta tanto, pero confecciona la Eucaristía, es decir, es la Iglesia a través del sacerdote que pronuncia las palabras de la consagración y en la asamblea reunida, donde sucede la Eucaristía y por lo tanto empieza la presencia real, la presencia del sacrificio. Sin embargo, en realidad es la Eucaristía la que hace la Iglesia, porque la Eucaristía contiene la persona de Cristo, que es el fundamento y base de la Iglesia, porque contiene el sacrificio de Cristo, que es el origen y la fuente de la Iglesia. Si la Iglesia brota del costado abierto de Cristo, este brotar es continuo en los sacramentos. Por ella, por la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace sacrificio de la Iglesia. En la Eucaristía la Iglesia se hace sacerdote y víctima con Cristo y es la perfecta acción de gracias de la Iglesia.
construye al cuerpo místico en plenitud, es el alimento que sustenta a los miembros, alimento que es de fe y fuente de esperanza. La Eucaristía tiene, en cuanto banquete, un efecto escatológico, es decir, nos hace gustar, participar de nuestra situación futura. Es el banquete del reino prefigurado en el Antiguo Testamento y figura del celestial. Por lo tanto, anticipa el gozo, la fiesta, la alegría escatológica. Hace presente a Cristo en su humanidad glorificada. Por lo tanto, es instrumento de la misión vivificante del Espíritu Santo en nosotros. Y así nos hace partícipes del germen de nuestra resurrección. San Ireneo decía, si nuestra carne se alimenta de la Eucaristía, también nuestra carne resucitará. Haciendo un pequeño resumen y algunas anotaciones acerca de la Eucaristía en general, podemos decir que la Eucaristía es prolongación sacramental de la encarnación y actualización del sacrificio redentor, fuente y alimento del cuerpo místico y prenda de la gloria futura. Por lo tanto, es una necesidad del cristiano. Respecto de que se utiliza pan de trigo, ácimo en Occidente, fermentado en Oriente, vino natural, fruto de la vid, no corrompido, no tiene que estar avinagrado. Cuando empieza a aparecer Cristo en lo que nosotros llamamos consagración, para los católicos por las palabras de la institución, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, para los ortodoxos en la epíclesis, es decir, en ese momento previo donde se llama al Espíritu Santo para que transforme los dones. Comulgar, recibir la hostia consagrada, es parte integrante de la Eucaristía. Es recomendada, pero no necesaria en la participación de la misa, sí para el sacerdote. Comulgar bajo las dos especies es a juicio pastoral. Sabemos que tanto bajo las especies de pan como bajo las especies de vino está Cristo completamente. Sin embargo, mi criterio, bueno, hasta antes de la pandemia, es que es bueno que de modo habitual, para algunos todos los días, yo trato de hacerlo solamente los domingos, como realzando el signo, los laicos reciban bajo las dos especies de pan y vino, reciban cuerpo y sangre, como que el signo tiene más plenitud en cuanto signo, en cuanto realidad da lo mismo, uno o el otro, los dos juntos. Los demás sacramentos, todos se ordenan a la Eucaristía. La Eucaristía es el máximo sacramento. Por lo tanto, la unión perfecta con Cristo. La Eucaristía, cuanto dona a nosotros, proviene de la iniciativa del Padre, se realiza por mediación del Hijo en virtud del poder transformador del Espíritu Santo. Y como lo importante es que somos un pueblo sacerdotal, la Eucaristía lleva a plenitud el sacerdocio de los fieles, haciéndolos capaces de ofrecer toda la vida a Dios. Podemos decir que toda nuestra vida tiene que ser una Eucaristía en el sentido de acción de gracias, una presencia de Cristo en nosotros, un sacrificio nuestro unido al sacrificio de Cristo, y ya una alegría, un gozo por esta comunión con el Señor y con todos nuestros hermanos.